Como saben, este canal es dedicado a un extenso universo creado por cierto hongo japonés, Kinokonasu. De la mente de ese hombre han salido muchísimas obras, las cuales abarcan todo lo que nosotros conocemos como el Nasuverso. Si bien hay muchísimas obras, hay 4 que para mí, y bueno, para muchos más, son los pilares de este universo. Kara no Kyokai, Mahotsukai no Yoru, Tsukihime y Fate serían las 4 grandes de todo. Pero hay una en particular, la cual es el foco de atención de gran parte del fandom y fuera de este. Creo que no necesita explicación o presentación, pero Fate es la obra del Nasuverso. Seas alguien que entró hace poco o alguien más viejo, se sabe que Fate es el más popular y el que se lleva casi todos los focos. Es por eso que, por lo menos en mi caso, cuando yo comencé en YouTube, los primeros videos eran exclusivamente sobre Fate. Luego de 12 videos subidos, recién subí uno que no era sobre Fate. Como digo, es algo normal, la obra más conocida del Nasuverso es Fate, además que también se ha ganado un puesto en la comunidad que ve anime. Es por eso que un día quise recordar viejos tiempos, cuando Fate aún no era lo que es hoy en día, y comencé a buscar posts antiguos en diferentes páginas, solo a modo de nostalgia. Encontré cosas de hace 10 años, 15 años, pero me encontré con 2 posts los cuales no eran para nada antiguos. Uno hablaba de cuál habría sido el factor de la popularidad de Fate y el otro hablaba sobre el rol que tuvo Mirror Moon al traducir la novela visual original. Me di cuenta que estos temas estaban muy ligados entre ellos, y también me di cuenta que si veía ambos posts y otras cosas más que leía por ahí, habían 2 bandos. Uno, el cual defendía que Ufotable fue el responsable de que Fate sea lo que es al día de hoy, y el otro era el cual defendía Mirror Moon y planteaba que gracias a ellos y su traducción es que Fate pudo salir del nicho y volverse popular. Había comentado en videos pasados sobre hacer un video de Mirror Moon, el grupo de traductores, los cuales trajeron a Occidente muchas obras del Nasuverso, pero que sus traducciones dejaban mucho que desear. Pero justo me encuentro con estos posts y creo que hablar sobre el responsable de la popularidad de Fate, Mirror Moon y Ufotable en un solo video quedaría mejor, ya que así me podría explayar más. Así que sean bienvenidos a este nuevo video / mini documental o como quieran llamarlo. Quiero aclarar que estará dividido en varias secciones en formato cronológico para que luego veamos la conclusión de todo esto. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. I am the bone of my soul. So, as I pray, unlimited blade works. Antes de comenzar con lo principal, me gustaría hablar sobre un concepto, los medios audiovisuales. Como sabemos, en la actualidad, los medios audiovisuales son muchísimos, obviamente unos más vistos que otros. La televisión cada vez se queda más atrás con respecto a otros medios. El streaming se lo ha comido poco a poco. Las redes sociales se podrían decir que son parte fundamental de nuestra vida diaria. El cine por culpa de la pandemia decayó un poco, pero sigue estando ahí y dando pelea a plataformas que ofrecen películas. Pero hay un medio el cual desde hace unos 30 años hasta la actualidad no hace nada más que crecer. Y hablo sobre los videojuegos. Estos últimos han demostrado que pueden entregarnos historias igual o mejores que otros medios audiovisuales tradicionales como podrían ser películas o series. Y como sabemos, hay cierto tipo de videojuegos el cual el principal enfoque es la narrativa. Hablo de las novelas visuales, y es de este género del cual salió nuestra querida Fate Stay Night. Corre el año 2004 y Time Moon lanzaría su segunda gran novela visual luego del éxito de Tsukihime, Fate Stay Night. Mejoras en el arte, menos rutas pero mucho más extensas que las 5 de Tsukihime hicieron que Fate se posicionara como la mejor novela visual de ese año y la más vendida. El éxito estaba claro. El año que seguía a Hollow Ataraxia replicaría más o menos lo mismo que su antecesora, posicionándose entre los primeros puestos de ese año. El tema viene aquí. Fate fue un éxito. No, fue un rotundo éxito en Japón, siendo considerada de las mejores novelas visuales de la historia. Pero eso fue en Japón. Las novelas visuales para el resto del mundo no son tan importantes. Otros géneros dentro de los videojuegos las opacan rotundamente. Pero eso no detuvo a que en Japón Fate se vuelva un fenómeno.
Para el año 2006 habría un parteaguas para Fate, ya que aquí tomaría otro tipo de popularidad, ya que se confirmaría la producción por parte del estudio Dean el anime de Fate Stay Night adaptando la ruta Fate, la ruta de Saber. Esta adaptación fue especial. No estaría adaptando al pie de la letra la ruta, sino que la usaría como base, pero incluyendo cosas de las otras dos. Rápidamente Fate fue catalogado como un anime extraño, pero a la vez bueno. De hecho, muchos catalogan esta adaptación como un anime de culto. La banda sonora, los diseños y otras cosas más hicieron que si bien como adaptación falle, como producto aparte de las novelas sea bueno. O sea, si lo vemos como un producto fuera de lo que es la verdadera ruta de Saber, es muy diferente, pero tiene lo suyo. No como otra adaptación del Nasuverso que veas por donde la veas, es mala. Bueno, la banda sonora sí se salva. Ya para este año Fate comenzó a despegar. Novela visual, secuela, un manga, una adaptación al anime y para diciembre del 2006 saldría la novela de Fate Zero, que funcionaría como una especie de precuela para Stay Night. Time Moon estaba más que contento. Tsukihime había sido un éxito, Melty Blood ya tenía más de 2 versiones y Fate ya se estaba volviendo un fenómeno. Es en el mismo año 2006 que entra en juego nuestros amigos de Mirror Moon. Para ese entonces, Mirror Moon ya había trabajado en otras obras del Nasuverso, como las traducciones de Tsukihime y Melty Blood, pero es en el año 2006 donde anuncian que comenzarían a trabajar en la traducción de Stay Night. Si uno va a su página durante todo 2006-2007, podemos ver los posts donde iban informando sobre los avances y parches, pero no es hasta el 2008, aproximadamente, que Mirror Moon saca toda la novela traducida y creo que el último parche de ellos es el 3.2 si no estoy mal. Mirror Moon ya había puesto las manos en Fate, y bien, es gracias a ellos que muchas cosas con respecto a la novela se sacaron de contexto, gracias a su traducción y muy mala interpretación. He visto que los que tratan de defender a Mirror Moon postulan que a la gente no le gusta su traducción porque a gran parte del fandom solo le gusta lo oficial, solo lo que venga exclusivamente de Time Moon. Y pues sí y no. En varios fandoms he visto que esto es así, pero pasa porque los fans muchas veces afectan tanto muchas obras con sus traducciones que el contexto se deforma. Pasó en JoJo's, pasó en Bleach con las novelas y seguirá pasando en varios fandoms. Con Fate pasó lo mismo. Muchas de las cagadas que Mirror Moon puso en su traducción, aún hay gente que lo toman como canon. En el video anterior hablé sobre el headcanon de Chiro y la primera magia, el cual fue provocado por los de Mirror Moon, pero también hay otros que sacan de contexto muchas escenas. Les daré un ejemplo. Situémonos en la ruta Havensfield, más concretamente en la pelea entre Medusa versus Alter Saber. Cuando estas están peleando, en la versión original se habla de la velocidad a la que pelean. Al hacerlo se usan estos kanjis, que básicamente dicen High Speed, o sea que la escena dice que están batallando a altas velocidades. Pero ¿qué pasa si a esto se le cambia el primer kanji por este otro? Fácil, cambiaría a Light Speed, que en japonés suena igual que High Speed, pero como ya vieron se escriben distinto, ya que el primer kanji cambia. Adivinen qué es lo que hicieron los de Mirror Moon. Sí, cambiaron el High por el Light. Entonces, ahora la escena dice que están peleando a la velocidad de la luz, cambiando así el factor velocidad de los personajes que estaban batallando en ese momento, o sea, Medusa y Alter Saber. Entonces, no. La gente no le gusta la traducción de Mirror Moon no porque solo le gustan las cosas oficiales, sino porque Mirror hizo lo que quiso con Stay Night. De hecho, hasta las cosas oficiales pueden tener algunos errores. Por ejemplo, en la versión NA de Fate Grand Order hemos recibido algunos arreglos en la historia. Más concretamente en el Templo de Solomon, en algunos interludios, también en el Lost Bell 6 y así. Y eso que NA es un producto oficial. Incluso sin ir tan lejos en el tiempo, la versión oficial de MaHoYo que está en Steam también tiene sus pequeños upsis, y a esto se le suma el remaster de Stay Night en Steam, y NA lo sigue teniendo luego de varios arreglos. El gran problema es que Mirror Moon, a diferencia de una traducción oficial, cambió el contexto de muchas cosas, cambiando kanjis donde no debía, cambiando conceptos por otros, y peor aún, bajando la escritura de Nasu. En varios lados he leído que muchos toman como principal enfoque de enojo el hecho de que rebajaron demasiado en cómo escribe Nasu.
Muchos sabemos que a Nasu le encanta trabajar con el lenguaje florido. Muchas hipérboles, metáforas, sinónimos, describir con mucho detalle ciertas cosas, situaciones, etc. Es como él escribe, incluso dando dotes más profundos en ciertas situaciones, como el tema del Seigi no Mikata, el cual pega con la filosofía de Chirou. Pero Mirror Moon tradujo esto y lo rebajó a superhéroe, y no a héroe de la justicia, que dentro del contexto pega más. Si bien cambiar esta cosa no está tan mal, le quita peso, ya que pasa a sonar como algo mucho menos importante y se vuelve un simple superhéroe. Pero bueno, creo que ya se entendió el por qué muchos, o la gran mayoría que conocemos esto, detestamos a Mirror Moon. Ahora, en el año 2007 no solamente Mirror Moon ya había aparecido en el mapa de Stay Night, sino que Ufotable también, ya que este participó en 2 proyectos ligados al Nasuverso, ya que sería el estudio encargado de adaptar Kara no Kyokai y fue el que hizo las aperturas animadas del port de Stay Night a PC Vita. Pasan los años y el Nasuverso siguió creciendo. Ufotable siguió trabajando en Kara no Kyokai, Melty Blood Actress Again haría aparición, ya teníamos Fate Kaleid en formato de manga, y Ultimate Codes y Tiger Coliseum ya estaban en la lista de obras. Pero llega el año 2010. Este año estuvo bastante cargado, ya que saldría Tsuki no Sango, Fate Extra saldría como videojuego y Fate tendría una nueva adaptación. Esta vez nos traerían la ruta de Unlimited Blade Works a manos del estudio Dean en formato de una película. Se quiso adaptar esto ya que por palabras del director, Unlimited Blade Works es la que más elementos shonen contiene, entonces sería más fácil de adaptar a una película. Pero aquí vino el problema. Dean estaría adaptando algo que su principal objetivo es la narrativa, cosa que se notó, ya que cortaron muchas partes, aceleraron otras y se siente todo pero todo muy acelerado, cosa que es entendible, ya que trataron de adaptar toda una ruta en una película de menos de 2 horas. Para que se den una idea, el momento en donde Gilgamesh le quita el corazón a Ilia pasa como unos 10 minutos antes de la hora de película. Así de acelerada estaban las cosas. Esta película recibió críticas muy variadas. A algunos les gustó y a otros no tanto. La mayor crítica era lo acelerado que se sentía todo, y que muchos personajes no terminaban de desarrollarse bien. Entonces, poniéndolo así, era obvio que si en algún momento Fate tendría otra adaptación animada, Ufotable sería el elegido. Habían hecho un buen trabajo en las aperturas, y un muy buen trabajo con Kara no Kyokai. Entonces era solo cuestión de tiempo. Y así fue. El 1 de octubre del año 2011 comenzaría la emisión del anime de Fate Zero a manos de Ufotable. Un éxito en varios sentidos. Varios sitios importantes de críticas la catalogaban como una de las series de televisión más importantes en el apartado visual hasta esa fecha. Una historia que, si bien su parte más floja era el ritmo de la trama, seguía siendo consistente. Banda sonora, animación y personajes eran algunos de los aspectos más aclamados. New Type, revista japonesa de anime, durante los premios de esos años hizo ganar a UFO como mejor estudio. El opening de Zero quedó en segundo lugar ese año. Iskandar quedó como mejor personaje masculino, y no contentos con eso, Kiritsugu y Gilgamesh entraron también en el top. Con todo esto, la relación de UFO con Fate iba de viento en popa, y la popularidad de Fate iba tomando un nuevo rumbo, no solamente dentro de Japón, sino que ya fuera de este. Fate estaba resonando bastante. Pasa el tiempo y ya se va expandiendo cada vez más. Durante los años 2012, 2013 y 2014, muchos proyectos salieron a la luz. Fragments, la novela de Apócrifa, Extra CCC, algunos CD dramas, etc. Es durante octubre del 2014, más específicamente el 4 de octubre, que se comienza a emitir el anime de Unlimited Blade Works, a manos de Ufotable. Quiero dar una pequeña aclaración. UFO sí iba a animar la ruta Fate antes de Unlimited, pero como nunca se llegó a un consenso, Unlimited sería la escogida para ser adaptada, y que la adaptación de la ruta de Saber a manos de Dean sirviera como introducción a todo lo de Fate. Unlimited Blade Works repetiría lo que Zero hizo años atrás. Las críticas eran positivas, muchos elogiando a cómo UFO manejó a sus personajes. De hecho, varios críticos la catalogaban como la serie de anime más bella que habían visto en términos de animación, y como eso se mezclaba con los personajes. Unlimited de UFO había aplastado en muchos sentidos a la adaptación de Dean, tanto del 2006 como la película.
Para esos años, Fate ya se había convertido en algo más dentro y fuera de Japón, elogiada por propios y extraños, y todo esto gracias a cómo UFO le dedicó tiempo, dinero y cariño a ambas adaptaciones. Es por eso que, duela quien le duela, podemos decir que UFO ayudó muchísimo a la popularidad de Fate fuera de Japón. Incluso ya para el año 2015, Fate dentro de Japón ya era una franquicia consolidada, ya sea en anime, novelas, CD-dramas, Blu-ray, etc. Pero no todo era color de rosas con UFO, ya que la compañía se dio ciertas libertades creativas tanto en Zero como en Unlimited Blade Works, quitando y poniendo cosas que para bien o para mal hizo más amenas ciertas partes de ambas obras, pero que afectarían también de cierto modo. Por parte de Zero tenemos el cambio del prólogo donde podemos ver más de Kiritsugu, mientras que en el anime se enfocó más en la presentación de muchos otros, sumado a que Gilgamesh tiene uno que otro flashback que en el anime no sale. También habría que hablar sobre algunas escenas bien edgys de Kiritsugu que por suerte fueron quitadas. Ahora, por parte de Unlimited Blade Works, cosas como el prólogo donde el anime lo corta. Muchos de los monólogos de Chirou también fueron cortados. Explicaciones de ciertos conceptos en el anime no están. Y la pelea de Chirou y Gilgamesh es un poco diferente. Sumado a que el anime tiene un epílogo bastante extraño donde nos deja ver a Chirou en el desierto, dejando preguntas al aire, cosa que años después Nasu respondería. Un tiempo después se confirmaría la adaptación de Havensfield a manos del mismo Ufotable, la cual esta vez trabajaría en formato de películas, la primera saliendo en el 2017, la segunda saliendo en el 2019 y la tercera en el 2020. Y bueno, acá me quiero detener un poco para hablar también de esto. Havensfield es curiosa como adaptación. Para mí es la Fate más linda si hablamos de visuales. Para mí no hay ningún Fate animado que se le acerque. Pero peca de algo: cortar muchas cosas. En Unlimited era más entendible. Era una serie con capítulos determinados donde sí o sí la ruta tenía que caer. Pero ahora Havensfield tenía cierta libertad, ya que funcionaría como 3 películas. Se podían dar el tiempo de no cortar tanto, ya que lo que más cortaron eran diálogos. Era contexto. Diálogos de Ilia, diálogos de Kirei, diálogos de Sakura, algunos que otros diálogos de Souken. De hecho, cortaron cosas de Archer cuando, bueno, es un personaje que no aparece mucho a diferencia de las otras 2 rutas. También el tema de la pelea entre Kirei y Chirou en la película se siente más como una pelea final y ya, y no como un choque de ideales. Incluso, si no mal recuerdo, también cortaron cosas de esa pelea. Sumado a que, al igual que en Unlimited, las escenas finales para alguien que solo se ha visto el anime dejan muchas preguntas en el aire. Aún así, rescato en que en las películas de Havensfield se sienten como Havensfield. Se siente esa atmósfera un tanto rara que tiene esa ruta, a diferencia de sus rutas hermanas. Entonces, UFO también cometió errores con lo que adaptó, pero lo compensó en otros aspectos, ya que da lo mismo si entras por Zero, Unlimited o Havensfield. Sí o sí, algo de lo que hizo UFO te hará engancharte para luego, si es que uno quiere, comenzar por otros lados, y ya con eso ir más allá en el Nasuverso. Volviendo a la línea de tiempo de sucesos, luego de la animación de Unlimited y la confirmación de Havensfield, el resto ya es historia. En el 2015 saldría Fate Go, Strange Fake, incluso Garden of Avalon. Otros proyectos le seguirían durante los años. Mangas de Fate Go, el anime de Apócrifa, de Umbral Star haría aparición, luego Extella Link y The Last Code debutarían el mismo año que Arcade, y así hasta el día de hoy, posicionando a Fate con cierta reputación gracias a lo que aportó UFO. Como ya se pudieron dar cuenta, tanto Mirror Moon como UFO aportaron al fenómeno Fate, pero en diferentes partes. Mirror Moon afectó en un modo más underground, si se le puede llamar de alguna forma, afectando así a los lectores de su traducción, y gracias a ello comenzando una oleada de malos entendidos. Mirror Moon fuera de eso no aportó nada más. No hizo más famoso a Fate fuera de Japón o al Nasuverso, como dicen algunos que los defienden. Gran parte de la popularidad de Fate en Occidente es gracias a sus adaptaciones animadas, y más concretamente a las de UFO. Que quieran o no, es gracias a ellos que Fate llegó a más personas. No por nada a Fate se le reconoce primero como un anime que por una novela visual. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado o leído "Ve Fate", un anime que comenzó como novela, pero mejor ve el anime?
Tampoco comenzaré el debate de qué es mejor, si la novela o el anime, ya que ambas pueden ofrecerte diferentes puntos de vista. Si bien UFO cambió algunas cosas al adaptar, era más que obvio que pasaría, ya que estaba pasando de un medio como una novela visual a un anime. Cosas como peleas o explicaciones cambiarían, porque como les digo, adaptar una visual a anime sí es más difícil que un manga, pero tampoco podemos decir que UFO hizo un mal trabajo adaptando, a diferencia de Mirror Moon que cambiaron el material base, y así generando varios errores, porque ellos no trabajaron en una adaptación. Bueno, era una traducción que también podría ser considerada una adaptación, pero bueno, se entiende. Sino que directamente con el material base, cambiando muchísimas cosas. Y repito, esto no se trata de hablar mal solo porque es hecho por fans. Soy amigo de traductores que actualmente trabajan en novelas como DDD, mangas de Fate Go, etc. Y su trabajo es muy bueno, así ayudando a que más personas se acerquen a Fate o al Nasuverso por otros medios. Como dije, hay cosas oficiales que al día de hoy siguen teniendo sus pequeños detalles en traducciones. Los Velseis, algunos interludios, Fate Go en general, las versiones de Steam de Stay Night y MaHoYo, son productos oficiales que siguen teniendo errores, pero que son errores que no afectan a la percepción de toda una obra, situaciones o personajes. Siempre he dicho que hay que darle mucho crédito a lo que hizo UFO adaptando, porque abrió puertas que para Fate antes se veían lejanas. Además que para el día de hoy, Fate ha tenido otras casas animadoras que han hecho un muy buen trabajo, quizás impulsadas en no quedarse atrás con respecto a Ufotable. Como ven, Fate ha pasado por muchos medios, pero en el que más ha brillado es en el anime, todo esto impulsado por sus adaptaciones. Y con respecto a Mirror Moon, bueno, debo darles el crédito al querer traer algo que para esos años era desconocido, pero decir que es gracias a ellos que Fate es popular es tapar el sol con un dedo, ya que sí, hicieron algo que en su tiempo ayudó, pero también lo hicieron muy mal, así dejando huellas que hasta el día de hoy no se pueden borrar del fandom.